Maxi, yo soy estudiante de sexto año. Les voy a hablar un poco sobre máquinas eléctricas, puntualmente en lo que es un motor asincrónico. Les voy a explicar las partes que lo constituyen, vamos a hablar sobre las placas que se encuentra colocada en él, vamos a explicar el principio de funcionamiento, las partes del motor, la constitución de un motor asincrónico y también los tipos de arranque. Para empezar, un motor asincrónico está constituido por dos partes o dos circuitos, por así decirlo, un circuito magnético y un circuito eléctrico. La parte del circuito magnético es el anillo de chapa magnética que está ajustado sobre la carcasa que lo envuelve. Es necesario aclarar que la carcasa del motor es solo tiene como función nada más proteger todo lo que es el circuito. En la parte del interior del estator están dispuestos unas ranuras donde se colocan los bobinados correspondientes, que más adelante vamos a hablar de los dos tipos de bobinados. Y en el interior del mismo estator va colocado el rotor, que es un cilindro de chapa magnética que está fijado al eje. Después tenemos por otra parte los dos circuitos eléctricos, que son el circuito eléctrico del estator, que es el primario, y el circuito eléctrico del rotor, que es el secundario, el cual está cortocircuitado. ¿Qué quiere decir? Que está en cortocircuito. El rotor en cortocircuito puede estar formado por bobinas que se cortocircuitan en el exterior de la máquina o directamente en el rheostato. Este conjunto de barras y anillos que forman lo que se llama motor jaula de ardilla. Bien, una vez comprendido lo que es la constitución de un motor asincrónico, vamos a pasar a explicar lo que son las partes. Está formado por tres partes fundamentales. La primera es el rotor, que es donde se encuentran los dos bobinados y la jaula de ardilla. Por otro lado también tenemos lo que son los bobinados, ¿qué nos dice? Los devanados del rotor son similares a los devanados del estator que lo contiene. El número de fases del rotor nunca tiene que ser igual o el mismo al estator, pero lo que sí tiene que ser similar es el número de polos. Los devanados del rotor están conectados a anillos colectores que están montados sobre el eje del mismo. Y por último tenemos lo que es la jaula de ardilla, que nos dice: como los extremos de los conductores están cortocircuitados, no hay posibilidad de que la conexión del devanado tenga contacto con el exterior. La posición inclinada del mismo hace que las ranuras mejoren las propiedades del arranque, disminuyendo también el ruido que se produce. Teniendo por entendido lo que son las partes de un motor asincrónico y cómo está constituido, las cargas magnéticas, las cargas eléctricas, vamos a pasar a explicar el principio de funcionamiento de una máquina asincrónica. Las máquinas asincrónicas son aquellas que la velocidad de rotación es diferente a la velocidad sincrónica, siendo esta última la velocidad en la que gira el campo magnético dentro de la cavidad que lo contiene. Básicamente, el principio de funcionamiento de un motor asincrónico es ese. La velocidad de giro del campo magnético que va a producir el estator va a ser la que va a producir el movimiento del rotor. Vamos a imaginarlo un poco. Dentro de la cavidad del motor tenemos una espira que está en cortocircuito, la cual en ese mismo instante va a producir un campo magnético que va a tener dirección y sentido. Las leyes de Faraday nos dicen que sobre la espira se va a producir una FEM, que lo que es una FEM es una fuerza electromotriz, que a su vez va a dar origen a una carga eléctrica. Teniendo estas condiciones podemos pasar a lo que es la regla de la mano izquierda, que nos dice que sobre la espira aparecerá un par de fuerzas, sería el dedo pulgar, que provocará que ésta gire. El dedo central nos indica el sentido de giro en el sentido del campo magnético, que quiere decir que va a girar en el sentido de donde apunte el dedo del medio del campo magnético. Cuando la bobina ya adquiere una velocidad de rotación, la FEM va a disminuir.
significando esto que la velocidad de rotación puede acercarse, pero nunca va a ser igual a la velocidad síncrona. Sobre los motores, es necesario tener en cuenta cuando uno vaya a comprar un motor que tienen una placa donde nos dicen diferentes características. Nos dice, lo tengo anotado acá por eso mismo para abajo, nos dicen la potencia útil del motor en watts, en caballos de fuerza o en horsepower, que sería en inglés. La velocidad de rotación nominal, la velocidad a la que va a girar el eje, el rotor. Las tensiones que puede trabajar el motor y las corrientes de líneas correspondientes. Y por último el factor de potencia, que cuánto va a ser la potencia que va a entregar el mismo. Para que un motor asincrónico funcione, se puede realizar de diferentes formas. Estas maneras son llamados arranques. Tenemos diferentes arranques que lo que van a hacer es producir el funcionamiento del mismo. Los dos principales que ya hemos trabajado en el taller son los arranques directos y arranque estrella triángulo. Después tenemos otro como puede ser por autotransformador, que es parecido a estrella triángulo, por resistencia estatórica y por resistencia rotórica. El arranque directo se realiza con motores que no superan una potencia nominal a 5 kW, es decir 6,8 caballos de fuerza. Pero la práctica se aplica solo a motores con una corriente nominal menor a 5 caballos de fuerza. El arranque estrella triángulo es uno de los más económicos, pero tiene prestaciones limitadas, ya que no hay control sobre el nivel de reducción de la corriente y se producen importantes cambios en la corriente y el par debido a las transiciones estrella triángulo, aumentando el estrés mecánico y eléctrico que pueden producir a futuros averías. Luego tenemos lo que es el arranque por autotransformador, que es un dispositivo similar al arranque estrella triángulo, salvo que la tensión reducida en el arranque se logra mediante bobinas auxiliares. Su único inconveniente es que en las ocasiones que se conmuta las tensiones se realizan bruscamente, lo que pueden producir daños perjudiciales en la máquina. Luego tenemos lo que es el arranque por resistencia estatórica, que es lo que se hace. Consiste en reducir la tensión que producen las resistencias que están conectadas en serie al estator. El sistema tiene por inconveniente que se consigue disminuir la corriente en función lineal a la caída de tensión producida. Este tipo de arranque tiene unas características que se reducen su efectividad. Algunas de ellas pueden ser dificultad en el rendimiento de arranque, bajo rendimiento en situaciones de arranque frecuente, bajo rendimiento en arranques con cargas pesadas o arranque de larga duración, y por último también puede ser no realizar un arranque con reducción de tensión efectivo cuando se trata de cargas en las que necesita arranques que vayan variando. Por último tenemos lo que es el arranque por resistencia rotórica, el cual se puede aplicar únicamente a motores que tengan el rotor desvanado. ¿Cómo se hace? Inicialmente se introduce una resistencia adicional que haga que el par de arranques sea el máximo y posteriormente se va reduciendo la resistencia adicional hasta cero. ¿Qué inconvenientes presenta este? El motor se deja de alimentar durante el cambio de una tensión a otra. También puede aumentar el tiempo de arranque. Es un método caro, puesto que los motores desvanados son más caros que los de jaula de ría. Y por último, aumenta las pérdidas debido a la potencia disipada en la resistencia adicional. Por último vamos a hablar de lo que son los tipos y uso de un motor sincrónico trifásico, los cuales estos pueden ser dos tipos, con rotor bobinado, también llamado anillos, o bien con el rotor cortocircuitado, más conocido como rotor de jaula de ardilla. La diferencia principal entre cada uno de ellos reside en la estructura del rotor. En el primer tipo de rotor está construido de varios desvanados, como lo del estator, que presenta una estructura más compleja, con necesidad de mantenimiento periódico y dimensiones generalmente elevadas, mientras que el segundo tipo de rotor, constituido por barras cerradas en cortocircuito, por lo que, gracias a la mayor simplicidad constructiva, da origen a un motor muy simple, robusto y económico. Como se fue desarrollando la electrónica, permite la regulación de la velocidad del mismo, haciendo que las empresas pasen de un motor de rotor bobinado a un motor con rotor cortocircuitado. Los motores ABB están provistos de la marca CE, que cumple las principales normas internacionales del sector,
como por ejemplo IEC 60034-1 y así sucesivamente con todas las normas, todos los tipos de normas internacionales que verifiquen el funcionamiento del motor. Espero que se haya entendido, que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Gracias.